pues buenos días, vamos a iniciar nuestra predicación del día de hoy. Y hoy vamos a ver un estudio que es un poquito controversial en el título, pero espero que les pueda llamar la atención y que les cause interés. El día de hoy el tema que vamos a hablar se llama El día que Jesucristo perdió la fe. Y es un título que yo sé que para muchos puede sonar pues un poquito controversial o puede incluso chocar con su fe. Pero pues les invito a que vean el estudio completo y puedan pues juzgar a partir de él. Dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Nosotros no podemos andar en la vida solamente creyendo en lo que vemos, pero tampoco creyendo en todo lo que no vemos. Nuestra fe no tiene que ser una fe ciega. Nuestra fe tiene que estar sustentada y tiene que estar fundamentada con argumentos. No podemos simplemente aceptar la palabra de alguien como verdad simplemente porque alguien lo dice, pero tampoco tenemos que desechar todas las palabras que se nos dan. Así que tenemos que tener bien clara en qué estamos cimentando nuestra fe. A veces nuestra fe la basamos en la predicación de una persona y no en lo que verdaderamente está en la palabra de Dios. A veces nuestra fe está solamente de labios para afuera porque profesamos la fe, pero al final no la demostramos. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo debe ser verdaderamente la fe, porque la fe lo podemos vivir de diferentes maneras. En alguna ocasión vi una pintura en un templo católico donde se dibujaba a la fe vendada de los ojos, porque la fe debía ser ciega, y nuestra fe no debe ser ciega. Nuestra fe debe de estar fundamentada en aquel que conocemos. Si nosotros conocemos a Dios, podemos depositar nuestra fe en Él. Si nosotros no conocemos a Dios, ¿cómo vamos a confiar en alguien que no conocemos? Por esa razón mucha gente puede profesar una fe, pero al final la fe no existe, la fe no la tiene. Nosotros tenemos que confiar en aquel que conocemos. Y para eso tenemos que relacionarnos primeramente con Dios. Y les voy a invitar a que busquemos un texto en nuestra Biblia, que es el capítulo 7 de Lucas, donde vamos a estudiar un ejemplo de la fe, de cómo el Señor nos enseña que debe ser la fe en los cristianos. Dice el texto, Lucas 7:1. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanare a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Se tenía la idea de que solamente la palabra de Dios tiene que ser para los judíos. De hecho, un judío ortodoxo es muy raro que quiera compartir la enseñanza o su palabra con alguien que no sea del pueblo de Dios. Entonces, esta idea incluso también la vemos reflejada como cuando el Señor se le acerca a una mujer que era sirofenicia y le pide que le sane a su hija. Entonces el Señor dice, el pan es para los hijos, no para los perrillos, que es una expresión un tanto despectiva y agresiva para esta mujer, porque de alguna manera el Señor estaba confrontando a esta mujer con su propio ego y la quería pues ubicar en su lugar, ¿no? Entonces esta mujer reaccionó con humildad al decir, aún hasta los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y el Señor al final termina atendiendo esto. Pero los mismos discípulos del Señor le decían a aquella mujer que no molestara al maestro, porque tenían la idea de que solamente la bendición es para aquellos que son parte del pueblo de Dios. Entonces, teniendo en cuenta que el Mesías era para Israel y ellos no habían entendido que el Mesías era para el mundo, entonces muchos tenían esa idea. Entonces, cuando el centurión pide ayuda, pues los discípulos podrían pensar que no era justo que atendiera a un romano, siendo que los romanos estaban oprimiendo al pueblo de Dios, eran considerados como enemigos. Entonces por eso aquellos ancianos que fueron a interceder por el centurión empiezan su intercesión diciendo que él es digno de que se le cumpla esa petición, de que se le responda de esa manera. Dice, es digno de que le concedas esto.
Y su primer argumento es de por qué es digno, es porque ama nuestra nación. Es decir, Él está de acuerdo con nosotros y está a favor de nuestra fe. Tanto es su favor de nuestra fe que nos construyó una sinagoga. Como ya sabemos, las sinagogas no eran un mandamiento divino. Dios no ordenó construir sinagogas. Sin embargo, las sinagogas fueron el resultado después del exilio, donde no había un lugar donde pudieran estudiar la escritura. La sinagoga no era un lugar de adoración, la sinagoga era un lugar de estudio, donde se aprendía a conocer más de la palabra de Dios. Entonces, por iniciativa propia del pueblo de Israel, se empezaron a construir sinagogas. Y entonces estos ancianos dicen, este centurión nos financió la construcción de una sinagoga, es decir, él está a favor de que nos reunamos y estudiemos la palabra de Dios. Entonces, dice en el verso 6, Jesús fue con ellos. Se entiende que obviamente para atender a esta necesidad de sanar al siervo del centurión. Recuerden que ese centurión, o sea, los centuriones, los romanos en general, tenían mala fama, y un centurión era conocido como un asesino, porque eran expertos en ataque, en guerra, en matar. Entonces no tenía muy buena reputación a los ojos de un israelita. Pero Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Entonces, cuando ya estaba cerca, él sabía que la respuesta del Señor era favorable. De alguna manera se enteró de que el Señor venía en camino, pero él sabía que su calidad de vida no era la correcta, que no estaba buscando verdaderamente una comunión con Dios en ese momento, y tal vez lo que buscaba era solamente una concesión. Entonces él sabía que siendo una casa de ídolos no estaba bien. Hay por ahí una teoría que no es comprobada, obviamente, solamente es teoría, pero una costumbre que era muy común en aquellos entonces es que los centuriones romanos tenían un siervo de confianza que muchas veces era su amante. Según la costumbre griega, romana de aquellos entonces, las relaciones sexuales se tenían con una esposa para tener hijos legítimos, con una ramera para tener deleite y con un hombre para tener un goce supuestamente más elevado, puesto que la imagen de la mujer era muy rebajada. Entonces el homosexualismo era bastante, se había crecido mucho en aquel entonces. Entonces, según la teoría que algunos postulan, este centurión a quien quería sanar era a su amante. Solamente es una teoría, puesto que no hay manera de comprobarlo. Entonces algunos dicen, ¿cómo es que el Señor va a ir a sanar a alguien en esta condición, en la condición de amante? Bueno, lo más probable es que no fuera así. Sin embargo, que algunos le atribuyen validez a esta teoría porque el centurión dijo que no era digno de que entrara en su casa y ni siquiera él se sentía digno de estar frente a su presencia. En mi propia opinión, yo creo que no era su amante por una razón, porque si no, no hubiera pedido una ayuda de Dios mismo para la sanidad de este siervo. En aquel entonces era incongruente que un centurión sintiera afecto cercano por un siervo. Entonces, bueno, ahí es donde está la teoría, ¿no? Yo no creo que haya sido esa la situación, puesto que el Señor accedió a ir a sanar a este siervo. El punto que nos incumbe en esta ocasión es la demostración de fe del centurión, puesto que él sabía que no necesitaba que estuviera ahí. Solamente dice, di la palabra y mi siervo sanará, mi siervo será sano. Y eso es lo que a veces la iglesia de hoy no entiende. Como ya conocemos la historia, vemos que el Señor se asombra de la fe tan grande de este hombre, porque él mismo dice que ni siquiera en Israel había hallado tanta fe. Esto está en el versículo 9. ¿Cómo es posible que a veces en las iglesias, en la casa de Dios, a veces no se muestra una fe tan pura como la del centurión? Que no era una persona estudiada en las escrituras, no era una persona que estuviera habituada a la adoración a Dios, sin embargo demostró una fe mucho más pura y más genuina que la de muchos gentiles. Hay gente que quería o necesitaba que el Señor le impusiera manos o querían presentarse delante del Señor. ¿Cuántas veces leemos textos donde llegaban, por ejemplo, los leprosos y le decían,
hijo de David, ten misericordia de mí, o cuando llegaba algún ciego y aún a tientas y gritaba, si quieres sáname, le decía a un ciego. Entonces, tantos milagros que hizo el Señor, pero lo que casi siempre tenían en común es que la gente buscaba verlo ahí, buscaba sentir ese toque de la mano del maestro. Incluso la mujer que tenía el problema del flujo de sangre, que decía, si tan solo tocar el borde de su manto, la necesidad de ver, de sentir, y eso a veces nos pierde, a veces nos hace tener una perspectiva equivocada de la fe. Empecé leyendo el texto que decía que por fe andamos y no por vista, y a veces pareciera que es al revés, necesitamos ver. A veces necesitamos que para que haya una sanidad, tengo que ir para que el pastor me imponga las manos encima, y no tiene que ser algo necesario, porque aquí este centurión demostró esa fe, y la fe radicaba en saber quién tenía y quién no tenía autoridad. Dice en el verso 8, porque también yo, y al decir también es que reconocía autoridad, también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. ¿Se dan cuenta? Habla de dos niveles de autoridad, la autoridad que está arriba y la autoridad que está abajo. Como yo estoy bajo la autoridad y sé lo que es obedecer, de la misma manera enseño a mis soldados. Y cuando yo le digo a uno de mis soldados que haga esto, va y lo hace. Por lo tanto, yo sé lo que es la autoridad. Y Dios tiene autoridad en su palabra. Cuando conocemos la palabra, debemos de confiar en que la palabra es lo que va a tener el efecto y no quien lleve la palabra. No necesitamos que alguien nos imponga manos. Son concesiones que Dios hace. ¿Recuerdan a Tomás cuando le dijeron los demás discípulos que habían visto al Señor resucitado? ¿Qué dijo Tomás? Yo no voy a creer hasta que no ponga mis manos en las llagas, y cuando yo sienta las llagas, entonces creeré. En ese momento el Señor se le presenta y le dice, Tomás, si eso necesitas, hazlo. Ven y pon tus dedos sobre la llaga, pero que seas creyente y no incrédulo. Entonces Tomás no necesitó de poner las manos en las llagas, pero sí necesitó de verlo. En el momento en que lo vio, Tomás se postró y lo adoró. Le dijo, Dios mío y Señor mío. Entonces el Señor se acerca a Tomás y le dice, tú, Tomás, crees porque me viste. Más bienaventurados aquellos que sin ver creyeron. Entonces es una concesión, porque a Tomás le dijo, si necesitas tocar para creer, hazlo. Si necesitas tocar el borde del manto, hazlo. Si necesitas que te unjan con aceite, hazlo. Pero es concesión. Pero una verdadera fe no requiere de esos tipos de obras. Muchos piensan que al ser ungidos con aceite es porque van a sanar, pero el aceite no tiene ninguna propiedad curativa. El aceite es un símbolo de cómo el Espíritu Santo nos cubre y nos restaura. Por eso dice la palabra, ¿hay alguno enfermo entre ustedes? Únjanlo con aceite, llévenlo a los ancianos, oren por él, únjanlo con aceite, pero dice que la sanidad vendrá por la oración de fe, no por la unción del aceite. ¿Para qué sirve la unción? Es para fortalecerlos en su debilidad de la fe, que necesitan ver como Tomás. Aquellos que sanaban cuando Pedro caminaba y la sombra los tocaba, la sombra de Pedro los tocaba y sanaban. La sombra no era milagrosa, era una concesión de fe. Gente que tomaba los paños de Pablo y era sanada, una concesión de fe. No deberíamos de necesitar, es que tiene que venir el pastor a orar por mí. Lamentablemente muchos dependen de los líderes, dependen del hermano, dependen del pastor para cimentar su fe. Y ese es el problema. Ahorita que estamos en cuarentena, que estamos encerrados, que no podemos salir, que no podemos estar visitándonos, ese es el problema. Muchos ponen los ojos en las personas y no lo ponen en Dios, y terminan apartándose. Muchos se enojan con el pastor y se apartan de Dios, cuando el pastor no siempre va a poder estar ahí. ¿Qué más quisiera uno que poder estar visitándolos a todos? Pero a veces no se puede. Nuestro deber como pastores es el preparar la palabra y alimentarlos para que aprendan a discernir, para que sepan tomar lo bueno y desechar lo malo. La labor no consiste propiamente en estar visitándolos. Eso se hace
no como una obligación. Eso se hace cuando se puede, pero lo mismo lo podemos hacer con cualquier hermano. Nos puede visitar, nos puede ir a ver. No siempre hay esa posibilidad. Y algunos se enojan cuando el pastor no puede estar orando por ellos en persona. Yo puedo decir que conozco de los que se congregan en este lugar la situación en la que está cada uno de ellos. Yo puedo saber cuando alguien está pasando por enfermedad, por tribulación, aunque lamentablemente no siempre me van a ver ahí. Pero podemos estar en un mismo sentir, orando, apoyándonos, pero a la distancia. ¿Qué más quisiera que en este momento estuviéramos todos reunidos, alabando a Dios, como lo hacíamos comúnmente los domingos? No se puede, pero por fe andamos y no por vista. No necesitamos ver a toda la iglesia reunida para saber que están en un mismo sentir, o no deberíamos de necesitarlo. Deberíamos de purificar nuestra fe y tener tal fe que tengamos la convicción, aunque no veamos con nuestros ojos, cuando no veamos ese aparente resultado. El centurión dijo: yo sé lo que es la autoridad, así que si yo sé que tú tienes autoridad, con que tú digas la palabra, la sanidad vendrá. Si nosotros creemos que la palabra de Dios se cumple, aunque la diga quien la diga, o aunque no se diga, la palabra de Dios es la que tiene la autoridad y se va a cumplir. Y en eso deberíamos de descansar, en la autoridad de la palabra. Entonces dice en el verso 9 que al oír esto, Jesús se maravilló de él. La palabra maravillarse se podría traducir como sorprenderse o asombrarse. Pero lo que le asombró no fue solamente el hecho de ver una fe cimentada a través de conocer la autoridad. Se maravilló que, poniéndolo en comparación de la fe de su pueblo estaba falto de fe. ¿Cuántas veces dijo el Señor: si en otros lugares se hubieran hecho los milagros que aquí se hubieran hecho, se hubieran arrepentido? Pero los pueblos no se arrepienten aunque vean milagros. Los milagros nunca fueron la herramienta del Señor para evangelizar. Los milagros fueron una expresión de la misericordia y del amor de Dios solamente. Nunca tuvo la intención el Señor de predicar con milagros, sino con la palabra. El objetivo es que todos tenemos que reconocer al Señor, al Mesías, a través de la Escritura, no a través de milagros. Esa es la autoridad de la palabra. Entonces dice el Señor, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, la fe no es que haya una fe grande o una fe pequeña, porque la fe es una convicción. Una convicción es algo que tienes o no tienes. No puedes estar un poquito medio convencido, o estás o no estás convencido. Cuando el Señor nos habla de una medida de fe, habla de una permanencia en la convicción, en que las circunstancias que están cambiando día con día no hagan que tu fe se apague de momentos. Algunos tienen la fe como el arbolito de Navidad, las luces del arbolito, prende, apaga, prende, apaga. Algunos tienen fe, pero al siguiente momento ya están dudando. Al siguiente momento sienten otra vez que pueden todo, y al otro momento otra vez ya sienten que Dios los abandonó. Entonces, ¿en quién estamos confiando? Nuestra fe tiene que ser firme. Nuestra fe tiene que evidenciarse a través de nuestra propia vida. Y el pueblo de Dios no estaba demostrando una verdadera fe, una fe bien cimentada, porque ellos ellos querían ver señales, querían ver prodigios. Pero el Señor dice que hasta el diablo puede hacer esas señales. Entonces dice la palabra en el 10, que al regresar a casa los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Nosotros tenemos en este ejemplo cómo hasta las mismas personas que fueron enviados tuvieron que corroborar la autoridad que tenía la palabra. Hasta esos mismos siervos tuvieron que regresar y mirar cómo Dios sí había cumplido con su palabra. El único que no necesitó de ver, de comprobar, ni siquiera de estar presente, fue el centurión. Y ese es el ejemplo que hoy tenemos, que un hombre pagano, un hombre que no tenía cimientos en la palabra, demostró muchísimo más fe que la nación que era la portadora de la palabra de Dios.
¿De qué les sirvió guardar la palabra por 1600 años? Si cuando hay necesidad no la ocuparon, no creyeron en ella. Como dice Isaías en el capítulo 53, donde Dios le revela todos los padecimientos del Mesías, Isaías escribe ese texto con sentir de tristeza, de un pesar en su corazón, porque dice en Isaías 53:1, ¿quién creyó a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se extendió la mano de Jehová? Es una manera de Isaías de decir, ¿de qué sirve que les predique que van a matar al Mesías si a pesar de que les estoy advirtiendo, de todos modos lo van a matar? De todos modos no va a cambiar nada, no lo van a reconocer. Y por eso comienza de esa manera el capítulo 53 de Isaías, con una desesperanza, porque el pueblo que tenía las primicias, que tenía la palabra, no supo reconocer a su Salvador cuando llegó. Pero vamos a leer un texto más, vamos a Romanos 8:24 y 25. Romanos 8:24 dice, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es el confiar en el aviso que se nos dio. Nosotros sabemos las promesas de Dios, las estudiamos, de nada sirve que las estudiemos, que las conozcamos, si en verdad no las estamos aguardando. Si nosotros conocemos la promesa de Dios, de que estaremos bien, de que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, que Dios estará con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, si conocemos esas y tantas otras promesas, entonces ¿por qué no tenemos esa esperanza del cumplimiento de la promesa? No lo esperamos. Por lo regular tendemos a esperar lo peor. Tendemos a esperar a que todo salga mal. Y el nerviosismo cuando oramos proviene de una falta de fe. De Señor, escúchame, Señor, atiéndeme, Señor, hazme caso. Eso es una expresión de falta de fe. Porque si en verdad tenemos nuestra fe, tenemos esa esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, dice Romanos 8:24. ¿A qué se refiere que la esperanza que se ve no es esperanza? ¿Cuánta gente no dice, si Dios existe, ¿por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no se manifiesta entre las nubes? Llegará ese día donde el Señor se manifestará en las nubes, pero será para dar juicio. Porque si nosotros viéramos al Señor allá arriba descendiendo del cielo, todo el mundo tendría fe, y de hecho así va a ocurrir. El día en que el Señor descienda del cielo ya no va a ser por fe, va a ser por vista. Y todos van a creer en Él y todos se van a someter porque lo van a estar mirando. Por eso el Señor en este tiempo no se ha manifestado de una forma física. Por eso ascendió al cielo, para que nuestra fe sea cimentada en la esperanza de lo que no vemos. Porque si nosotros lo estuviéramos viendo, si el Señor se manifestara ahí en una nube, entonces ¿ya qué esperanza tendríamos? Lo estamos viendo. Y eso es lo que dice este texto. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Ya no lo esperarías porque lo estás mirando. Es como aquella persona que tiene dinero en la bolsa y dice, Señor, provéeme, ayúdame a pagar mis gastos, y está tranquilo. Pero en el momento en que surge una necesidad y tiene que gastar ese dinero, y entonces ya no tiene para la renta, el teléfono, la luz, y entonces comienza una nueva preocupación. Señor, por favor, Señor. Entonces, ¿dónde estaba tu fe? ¿Por qué tu oración antes se tenía tranquilidad y ahora ya no? Porque está evidenciándose que tu fe estaba en el dinero que tenías en la bolsa y no en las promesas de Dios. Si en verdad tienes fe en la promesa de Dios, no tendrías entonces por qué perder la esperanza cuando no estás viendo el dinero. Es que falta una semana y no tengo dinero, y faltan 4 días, y faltan 3 días, y no veo la salida. Puede faltar un segundo y Dios hacer un milagro. Y si Dios permite que pasemos por la prueba, es porque Dios nos dará la forma de salir. Esa es su promesa. Si estamos viendo la solución, ya no es fe. ¿A qué esperarlo? Dice el 25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Si esperamos lo que no vemos, ¿qué es lo que no vemos? Esa solución al problema por el cual hemos orado. El qué va a pasar el día de mañana.
el cómo saldremos de esta contingencia, el cómo podemos suplir todos nuestros gastos. Tal vez no lo vemos, pero lo aguardamos con paciencia. ¿Por qué? Porque Pablo dijo en alguna ocasión: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque yo sé en quién he confiado. Si sabemos en quién estamos depositando nuestra confianza, no tendremos por qué preocuparnos, porque sabemos que Dios verdaderamente está respaldándonos. Ahí entonces vamos a evidenciar verdaderamente nuestra fe. Si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Lo que no vemos es lo que sí conocemos, no porque confiemos solamente en palabrerías, sino porque hemos sabido, al igual que Pablo, en quién estamos depositando nuestra confianza. Y por eso no somos avergonzados. En el contexto de Pablo, era porque Pablo fue llevado a dos diferentes tipos de encarcelamiento. Uno fue el arraigo domiciliario, donde estuvo casi todo el tiempo de su prisión, pero mucho tiempo de esta prisión fue en una mazmorra, encerrado, donde lo tenían amarrado de las manos y de la cabeza en el cepo. Y entonces la gente que estaba encerrada podría haberse burlado de él. Decían: a ver, ¿dónde está tu Dios? Porque servías a Dios y Dios te abandonó, te dejó aquí. Y él decía, él sabía que a pesar de estar preso físicamente, su alma era libre y se sentía como libre. Por eso, a pesar de estar encerrado, cantaba alabanzas. Y en esa prisión ganó más almas para Cristo que en predicación, porque la gente no solamente escuchaba la palabra, veía cómo vivía Pablo su fe, cómo verdaderamente estaba viviendo en una confianza en Dios, lo cual muchos no hacen. Muchos predican a Cristo, pero pocos lo muestran con una vida de fe, de integridad. Cuando muestras a Cristo, no solamente con una predicación, sino cómo vives en fe y cómo Dios te respalda, esa es la predicación que tiene un mayor impacto en la vida de quien le predicas. No es solamente el conocer textos o el saberlos exponer verbalmente, es el que la gente pueda mirar la fe que tienes en cómo estás viviendo tu vida. Y eso es porque conocemos en quién hemos depositado nuestra confianza. Y por eso es que Pablo decía: yo sé en quién he creído. Y no somos avergonzados, porque lo que Dios nos ha prometido, Dios lo cumple. Y los que piensan que Dios no cumple sus promesas es porque tal vez les han enseñado mal las promesas. Porque Dios no va a respaldar lo que tú piensas, Dios no va a respaldar lo que tú crees, Dios va a respaldar lo que Él dijo. Y si Él dijo algo diferente a lo que tú entendiste, no esperes que Dios te respalde. Nuestra fe está en la palabra. Pero este es el contexto. El punto es que les iba a hablar del día en que el Señor perdió la fe. Y esto pareciera algo increíble, sobre todo hablando de las mismas enseñanzas que el Señor habló de fe. Pero vamos a leer Juan capítulo 16, verso 32, para ver dónde comenzaba a verse la angustia o la problemática del Señor. El Señor, en muchas ocasiones avisó que iba a ser entregado en Jerusalén a los ancianos e iba a padecer mucho y finalmente lo iban a matar. Él lo avisó en diferentes ocasiones. Dice Juan 16:32: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que se iba a cumplir esta palabra, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. El Señor estaba completamente advertido, Él sabía lo que iba a pasar, sabía que aunque todos los discípulos le habían prometido estar con Él, porque en alguna ocasión el Señor les dijo: se escandalizaréis de mí esta noche y me dejarán solo. Y entonces Pedro dijo: aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Yo te seguiré a la cárcel y aún hasta la muerte, dijo Pedro. Y el Señor le dijo: no, Pedro, tú antes de que cante el gallo me vas a haber negado hasta 3 veces. Y Pedro no lo quiso creer en su momento. Entonces el Señor se iba a encontrar solo. En muchas ocasiones nos sentimos así, como que en el momento verdaderamente de la prueba, como que aquellos que decían que eran nuestros hermanos y amigos nos dejan solos. El Señor no solamente se fue acompañado de sus discípulos, sino que tomó de estos discípulos a 3 que eran sus amigos más cercanos: a Pedro, a Juan y a Jacobo. Les
les dijo en Getsemaní que oraran con él, porque estaba triste. ¿Dónde estaban los amigos? Pero vean la diferencia, cuando dice el Señor, ha llegado la hora, ha venido ya, en que seréis esparcidos, cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Esta es la misma expresión de fe del centurión romano, de que no necesitamos ver a Dios presente para saber que está ahí. No necesitamos ver al hermano presente, al amigo o al pastor, al ministro, al profeta, quien sea. No necesitamos verlo. Se me dejaré solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y por si fuera poco, el Señor se los vuelve a reiterar. Esto es una advertencia para que no confíen en lo que ven. La situación se va a ver mal. Y les está diciendo, se los digo, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Nos lo está advirtiendo, tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dijo, me van a ver solo ahí, pero no estoy solo. Porque cuando Él estuvo solo frente a Pilato, Pilato le dijo, háblame a mí porque yo tengo el poder para darte libertad. Y el Señor le dijo, tú no tendrías poder si no te hubiera sido dado por mi Padre. Y si yo quiero, y lo dice de una manera de autoridad, yo tengo la autoridad para mandar ahorita legiones de ángeles que vengan y me libren de tu mano. Y con esa seguridad lo dijo el Señor. Él estaba ahí porque Él lo decidió. Y el Señor está diciendo, se lo estoy advirtiendo, ¿por qué? Porque el Señor, así como permitió que su Hijo pasara por la cruz, va a permitir que nosotros tengamos aflicción. Y dice el Señor, estas cosas les hablé para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen. Confiar significa mantener la fe en medio de la prueba, porque yo ya vencí al mundo. Y si Él venció al mundo, nos dará también el vencer cada una de las pruebas que Él permita. Pero entonces, ¿dónde está el problema? El problema es cuando llegó la hora de Getsemaní. Vamos ahora a Mateo 26, 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, que son Juan y Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. A pesar de que el mismo Señor ya les había advertido que iban a ser dispersos, que no iban a estar con Él, aún así les dijo, abrió su corazón y les dijo, me estoy muy triste. Y esa expresión, triste hasta la muerte, es algo que debemos considerar. Y le está diciendo a sus discípulos y amigos, por favor, quédense aquí conmigo, velen conmigo porque necesito ese apoyo. Lo triste es que no podemos cambiar eso incluso en nuestro contexto. Todos estamos bajo pruebas, todos estamos bajo aflicción. Y tal vez piensas, es que fulanito se ahoga en un vasito de agua porque su problema es fácil. Mi problema sí es difícil. Pero resulta que cada quien tenemos una diferente medida de fe. Todos padecemos de diferente forma, las mismas situaciones. Lo que para ti es más grave, tal vez no es tan grave para tu hermano. Y por eso es que ahí nos podemos apoyar. Pero va a haber momentos donde tú estás pasando por tu aflicción y el hermano está pasando por otra aflicción y de alguna manera ambos se sienten solos. Y se nos olvida lo que el Señor dijo, me verán solo, pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Así deberíamos de tener esa convicción de decir, me siento solo, pero el Padre está conmigo. En la versión de Lucas de este relato de Getsemaní, la expresión de Lucas es un poquito más con retórica y él usa la expresión, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Habla del terrible sufrimiento que padeció el Señor. Y entonces, después de ver todo el contexto de la fortaleza que el Señor enseñaba en la fe, viene la pregunta, ¿por qué Él no vivió esa fortaleza en ese momento? ¿Por qué pareciera que el Señor
necesitaba fortalecer su fe, porque vemos diferentes casos donde los discípulos, a pesar de la persecución, tenían una fe y una tranquilidad, una paz. ¿A qué será lo que le temía el Señor? ¿Será que le tenía miedo a la muerte? Porque el Señor dijo en Mateo 10:28, dice: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Será que el Señor les enseñaba que no hicieran algo que Él sí hizo, que era tenerle miedo a la muerte? Tantos mártires que murieron defendiendo su fe y murieron con firmeza y con convicción, ¿será que ellos eran más que Jesús? Hasta incomoda el comentario, ¿no? ¿O será que le tenían miedo al sufrimiento, al martirio como tal? Los latigazos que recibió. En Hechos 5:40 nos narra cómo los discípulos Juan y Pedro, y después fueron más discípulos, fueron a predicar al templo y los detuvieron y los azotaron. Y les dijeron: no queremos que vuelvan a predicar en ese nombre porque los vamos a matar. Y de todos modos siguieron predicando. Y no sabían cómo tratarlos porque los agarraban a golpes y seguían predicando. Dice en Hechos 5:40. Dice: convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad, después de haber recibido sus 39 latigazos cada uno. Y los latigazos fueron igual que al Señor. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Será que entonces el Señor no tenía la misma convicción que sus discípulos para padecer el martirio? La verdadera respuesta la encontramos en Marcos 15:34. Marcos 15:34. Antes de leer el texto, quisiera comentar cuál era la estrategia de Satanás para con el Mesías. Recuerden que Satanás sabía que iba a llegar un libertador, sabía que iba a llegar el Mesías, y desde Caín empezó a perseguir al Mesías, a buscar quién sería y a buscar tropiezo, porque estaba profetizado que esta simiente, el Mesías, le iba a pisar la cabeza a la serpiente, que es Satanás mismo. Entonces empieza esa persecución, y cuando entonces se cumplen todas las señales en Jesús, Satanás se quita todas las dudas y sabe que Jesús es el Mesías, y empieza a idear una manera de causarle tropiezo. Desde que era niño, con la matanza de niños, cuando tuvo que salir huyendo al desierto, cuando lo llevó en la tentación, el Espíritu Santo llevó al Señor al desierto, y ahí aprovechó Satanás para tentar al Señor. El Señor no cayó, pero estaba buscando el tropiezo, hasta que se le ocurre la idea a Satanás de buscar que el padre maldijera a su hijo. Y la única manera, usando la misma palabra, porque ahí está la autoridad. Entonces Satanás sabía que en la Escritura dice que Dios el Padre maldice a todo aquel que es colgado de un madero. Entonces esa es su estrategia. Satanás piensa: si puedo llevar al Mesías a la cruz, el mismo Padre tendrá que darle la espalda, tendrá que maldecirlo. Y entonces lleva a cabo su plan. Toma a Judas, que era el eslabón débil, lo incita a que entregue al Señor, y entonces viene el juicio. El juicio, nosotros sabemos, al entender el propósito de la cruz, es que ese era el plan de Dios desde el principio, y el plan de Cristo, que Cristo al subirse en esa cruz retomaría sí esa maldición, pero la maldición que sería el respaldo de la maldición de todo el mundo. La maldición que era sobre nosotros iba a recaer sobre la cruz de Cristo. En numerología, el juicio se representa con el número 9. Y dice Marcos 15:34: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y este es el momento donde el Señor perdió esa fe. Si nosotros leemos con calma el Salmo 22, habla de esa desesperanza y habla todo lo que ve en el corazón del Señor. Y él clamó al Padre diciendo, ¿por qué me has desamparado? Denotando hasta cierto punto ignorancia al no reconocer la razón. Y no era ignorancia, era una desesperanza. Literalmente era perder la fe en la salvación. Por eso en el Salmo 22 decía, Padre, ven pronto a socorrerme porque me han rodeado cuadrilla de malignos. Y todo lo que dice este Salmo 22, que es hermoso, porque habla de lo que hizo Dios por amor a nosotros, lo que hizo el Señor por amor a nosotros. Y aquí es donde radica la desesperanza que tenía el Señor en Getsemaní. En Getsemaní él estaba siendo atormentado no por la muerte, no por el suplicio, sino por este momento, esa hora novena, donde el juicio de la humanidad iba a caer sobre él. Y en ese momento es el único punto en toda la historia donde el Padre se apartó del Hijo, donde se rompió esa comunión para que la maldición cayera sobre él. Y precisamente ahí es donde lo que muchos sienten cuando no tienen a Dios, están solos, sin rumbo, desesperanzados, eso es lo que sintió el Señor en ese momento, porque literalmente el Padre lo maldijo, pero no con cualquier maldición, sino con la maldición de toda la humanidad. Y eso incluye la maldición que era para nosotros. Porque si por Adán, por el pecado de uno, vino el juicio a toda la humanidad, por la santidad de uno que es Cristo, vino la salvación para todos nosotros. Esa es la razón por que el Señor en la cruz, cuando cayó el juicio, quedó desesperanzado. Dice el 35, y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. El ponerle ese vinagre era una manera de refrescarle y de buscarle un pequeño consuelo, porque veían esta desesperanza. Pero se burlaban diciendo, a ver si de veras viene Elías y le baja. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Lo más importante de este momento del juicio, donde el Señor perdió toda esperanza, donde verdaderamente ese suplicio de Getsemaní se veía reflejado, al ser abandonado por el Padre, se ve contestado en el siguiente versículo, donde dice en el 38, entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Esto es algo que muchas veces se menosprecia, porque no se entiende lo profundo y lo importante que fue este hecho, porque ahí nadie se enteró de que se había roto este velo. Los que se enteraron son los que estaban en el lugar santo, los sacerdotes que estaban en el lugar santo. No cualquiera podía entrar ahí. Cuando se rompe este velo que divide la misma habitación de Dios, que es el lugar santísimo, ellos sentían que iban a morir por el juicio, porque nadie podía entrar al lugar santísimo ni siquiera verlo. Pero cuando el Padre deja esta maldición sobre la cruz de Jesús y el Señor expira, el juicio se cumple. Y ese estar totalmente abandonado de Dios que recayó en Jesús se convirtió en nosotros la libertad para estar en comunión con Dios. Se nos convierte en un acceso para entrar hasta la misma presencia de Dios, hasta el mero lugar santísimo, y tener una comunión con Dios y encontrar esa salvación. Decía en Hechos 1:8 que los discípulos tenían la orden de salir y predicar el evangelio hasta el último de la tierra, pero el Señor les dijo, todavía no salgan, porque no estaban listos. ¿Qué pasó con los discípulos en el juicio de Jesús? Todos huyeron. Pedro, que decía que le iba a seguir hasta la muerte, no fue capaz de cumplir su palabra. Tuvo miedo y salió huyendo. Cuando el gallo cantó, la mirada de Jesús se cruzó con la de él. Y él sintió esa condenación, sintió que no tenía la fuerza, se sentía solo, sintió que no podía hacerle frente a esa responsabilidad de caminar hacia la muerte. No estaban listos. Dice el Señor, todavía no salgan, esperen a ser embestidos de poder. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea,
Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra testigos en realidad es la palabra martureo, significa que recibirían el poder o la capacidad para dar la vida por su fe. Eso es ser un mártir. Esa era la capacidad que el Espíritu Santo les iba a dar. Era la fortaleza para saber que no estaban solos. Y la promesa del Espíritu Santo es que jamás se iba a retirar. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía para una obra en particular y luego se apartaba. Pero una vez teniendo esta promesa, cuando el velo del templo se había rasgado y teníamos ese acceso a la presencia de Dios, dice el Señor: yo no los dejaré huérfanos. Decía el Señor Jesús: el Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. Y morada significa un lugar para permanecer. No era algo momentáneo, eso es una habitación. Una morada es que va a permanecer ahí. Esa es la promesa del Espíritu Santo. Entonces la única manera en que nosotros pudiéramos tener ese aceite, para que nosotros tuviéramos el símbolo del Espíritu Santo, es el aceite de oliva. Para que podamos extraer el aceite de oliva, las aceitunas tenían que ser puestas en una máquina que las prensaba y las trituraba, las despedazaba para que obtuviéramos el aceite. Y esa máquina esa prensa se llama Getsemaní. Y ahí en ese huerto de Getsemaní es donde el Señor, al igual que la aceituna, fue torturado en su mente, en su corazón, donde Él empezó esa agonía para que el aceite pudiera fluir, para que nosotros fuéramos embestidos de esa presencia del Espíritu Santo. Si nosotros no entendemos el valor del Getsemaní a la cruz, no entenderemos la importancia de la unción del Espíritu Santo en nosotros. Y concluyendo este tema, ¿por qué el Señor dudó? ¿Por qué el Señor tuvo esa falta de fe? Porque literalmente el Señor se apartó del Padre para que nosotros hoy tuviéramos esa promesa. Dicho de otra manera, Cristo se separó del Padre para que el Padre nunca se separe de ti. Esa es nuestra fortaleza, esa es nuestra fe. Eso es lo que nos levanta. Y si ahí tenemos nuestra fe, jamás dudaremos. Porque, como dijo el Señor, me verán solo, mas nunca estoy solo, porque el Padre está conmigo. Así que no dejemos que las circunstancias de esta vida, lo que ven nuestros ojos, las carencias, la crisis, la enfermedad, que nada nos aparte de ese amor de Dios, porque si nos apartamos del amor de Dios, no será que Dios nos dejó, sino que nosotros nos rendimos. Pero recuerden esto, que Cristo padeció y se apartó del Padre para que el Padre jamás se aparte de nosotros. Quiero dejar esta reflexión en su corazón y que guarden esta enseñanza en su corazón, porque esto será una fortaleza para su espíritu y para su vida cristiana. Y con esto terminamos